soy María Clara Rodríguez, soy la creadora de Ser Mamá y mamá de Matilde, de Luciano y de Lorenzo. Ayuda, mamá, se buscan monstruos invisibles, esos gérmenes que pueden enfermar a nuestros hijos. El momento más duro de mi vida se convirtió tal vez en el momento de mayor creatividad y de ahí nace Ser Mamá. Yo trabajaba en televisión, hice varios programas a nivel nacional, pero el último que hice fue en el canal CMI y quedé embarazada de mi hija mayor, de Matilde. Cuando tenía aproximadamente 6 meses de embarazo, tuve una llamada, me dijeron: María Clara, ya no vas a trabajar acá, dedícate a ser mamá, dedícate a tus cosas, y básicamente me terminaron mi contrato sin razón alguna. Yo entendí que fue por estar embarazada y porque en ese momento pues no querían que trabajara allí con una pancita. Fue un momento muy duro para mí, la verdad lloré como una niña chiquita porque yo no podía creer que, no sé, estuviera envuelta en esa injusticia en un momento tan difícil, tan duro, cuando yo me sentía, la verdad, en mi mejor momento, cuando me sentía llena de creatividad, llena de disciplina, con muchas ganas de trabajar. Decidí que yo no iba a permitir que mi hijita en mi panza naciera pensando que ser mujer en este país y trabajar era un pecado, que por ser mamá no podía desarrollarse profesionalmente, y me arriesgué y demandé. La respuesta de CMI fue muy dura, la verdad. Al principio, insisto, lo que hicieron fue decirme: estás loca, ¿por qué nos estás demandando? Si tú debes irte a tu casa y ya. Y no entendían un poco, o sea, sí, los que no entendían más bien mis motivaciones. Cuando empezó todo el proceso legal, lo primero que les exigieron fue reintegrarme, pero yo en ese momento no podía porque ya estaba casi por dar a luz. Entonces pues era una bobada realmente yo reintegrarme en ese momento. Hubo un fallo a mi favor en donde me tuvieron que pagar una plata que realmente jamás se compadece a lo que yo tuve que pasar, a lo que yo tuve que sentir. Nunca se volvieron a comunicar conmigo, nunca hubo un lo siento, nunca hubo un disculpas, nunca hubo un tenías razón, que es lo que uno muchas veces como mujer espera. Pero bueno, entendí en ese momento que más allá de lo que alguna persona pudiera pensar, estaba lo que yo había logrado, no solo por mí, sino por otras mujeres, porque no se imaginan la cantidad de mamás que me escribieron a mí de todo nivel social y de todo nivel laboral, que me decían: me motivé porque si tú lo hiciste y ganaste, yo también puedo. No sé, lo único de lo que estoy convencida es que todos los días me levanto y a pesar de que no he dormido nada la noche anterior, digo: este es mi mejor rol, ser mamá. El deber de un escritor, y creo que era Gabo el que lo decía, es escribir bien. El hecho de estar uno metido dentro de una realidad hace que las obras de uno reflejen pues ese entorno, un entorno que normalmente es conflictivo porque no vivimos en un paraíso ni en un mundo de rosas. Entonces yo no pienso que un escritor, y estoy hablando de escritores, deba asumir la posición de la defensa panfletaria de una ideología. El realismo socialista ya pasó de moda como tendencia del arte, pero sí creo que no puede uno como escritor o escritora abstraerse de la realidad en la que vive y de alguna manera la refleja. Marx decía que la obra de arte es la adecuación entre forma y contenido, ¿no? Hay unas historias que hay que contar como periodismo y hay otras que no se pueden contar sino como novela. Eso depende del tema. Decidí hablar sobre violencia porque yo nací inmersa en ella como gran parte de los colombianos. Siendo adolescente secuestraron a un hermano de mi papá, que él después lo mataron inmediatamente, pero eso se supo 5 años y medio después. Y yo pasé mi adolescencia acompañando a mi papá en la búsqueda obsesiva de su hermano desaparecido. Desde ese momento me comencé a preguntar por qué una persona como usted o como yo es capaz de matar, y quise averiguar. El principal rol de la mujer ha sido el de víctima fundamental del conflicto. Las mujeres no solo tienen que sufrir el dolor
de que les maten a sus hijos o a sus maridos o a sus padres, sino que tienen que cargar a cuestas con el peso de la familia y por ende con el peso de la guerra. Si usted se pone a ver el número de desplazadas, pues puede ser más o menos equivalente al número de hombres desplazados, pero resulta que sobre sus hombros recaen los niños, las niñas, los ancianos. Entonces, realmente la mujer ha sido la que más ha sufrido el conflicto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los líderes sociales? En estos días estuve conversando con el defensor del pueblo y después de conversar con él, yo llegué a una conclusión. A los líderes sociales los están matando por la ausencia del Estado en las zonas de conflicto. De alguna manera, cuando estaban las FARC, ejercían un control. Se fueron las FARC y se armó el despelote. Y entonces vino la guerra de los unos y los otros y los otros y los otros. Entonces, los líderes sociales, ¿quiénes son? Los que se oponen a que se siembre coca y están a favor de la sustitución de cultivos. Los que trabajan porque se les entregue a las gentes las tierras que les despojaron. En fin, los que son incómodos para esta cantidad de bandas y de narcos y de digamos, guerrilleros y paramilitares, porque ahora es un solo sancocho, que existe por la falta de presencia del Estado. Un llamado a la sociedad, un llamado al presidente Duque, especialmente al presidente Duque, para que se vuelva el líder de la paz y no el líder de la guerra. Yo creo que el papel de la ciudadanía es asumir, y ahí sí, una posición militante en favor de la paz y salir a la calle y apoderarse de los espacios de paz. Pero entonces Pacho de Rú dice que en La Habana se dio esa, digamos, reconciliación entre enemigos, pero la sociedad colombiana no se ha reconciliado. Nadia Granados lo que menos le interesa es el mercado. A diferencia, creo que del 80% de los artistas no tiene interés en gustarle a nadie. El personaje de ella es así como hardcore, línea dura. Incluso yo creo que molestar a la gente también es una buena herramienta para hacerse inolvidable, ¿no? Pues sí, era cero mojigatería, no tiene doble moral, no tiene pelos en la lengua, o sea, es una cosa honesta, sincera, transparente. A mí me agreden muchas cosas, por ejemplo, me agrede la homofobia, me agrede la mojigatería de la sociedad, me agrede la religión católica, me asquea. En una masacre intrauterina levantamos nuestra voz y no lo permitimos. Para mí las cosas que yo hago no son agresivas, pero sí tienen la intención de agredir a cierta gente que sé que les molesta lo que yo hago. El performance en general es muy aburrido para mí. O sea, yo veo a mi alrededor festivales, colegas, y me aburre profundamente. Desde 15 años para acá, pues obviamente Nadia ha evolucionado muchísimo. Es una de las artistas, yo creo, ahorita más fuertes de Colombia. Yo trabajo con performance y video. Tengo ya más o menos 20 años trabajando en eso. Hace unos performances a partir de su cuerpo y a partir de lugares insólitos, así muy fuertes y con una interacción con el público muy inesperada. Trato de mezclar imágenes de contenidos que vienen de los medios de la información, de la televisión, de las noticias, ahora pues internet, dentro de pronto de lo que se podría llamar contrarrepresentación, que es cuando uno se apropia de aquello de lo que lo señalan o aquello que lo estigmatiza. Y eso es fascinante, como este arte para... Sí, como para pervertir o subvertir, para desestabilizar, ese arte que puede asustar, todo que me daña el orden de lo que yo pienso que cómo deben funcionar las cosas o cómo debe ser el cuerpo. Hay tanta violencia y hay tanta visceralidad que te llega directamente a un área de tu sensibilidad que no estás dispuesto a ver al menos en un espacio de arte.
las cosas que le he visto hacer verdaderamente que sí asumen un riesgo fuerte. Ella usa mucho lo sexual, lo del cuerpo desnudo, la desnudez para llamar la atención de un público que está muy ávido siempre, y más en esos países machistas, a ver qué desnudez, ahí mismo se pone atención. El activismo, yo preferiría decir el artivismo, que es nuestra mezcla de hacer activismo a través del arte o hacer arte a través del activismo también. Pues son unas maneras que entre más contundentes llega de una forma que además sí impacta. Se desestabiliza algo, ¿no? Cuando uno trabaja con ese tipo de irrupciones, pues lo que hace es desestabilizar. Tiene un alto contenido sexual, indudablemente, político, violento, si se quiere. Obviamente que todo es una representación, pero sí logra unas cosas muy fuertes a nivel de al menos señalar cosas que están pasando. Hay un prejuicio a que utilizara la desnudez, a que se valiera de elementos del porno o de incluso mismo de la obscenidad física o que no tiene género. Y la gente, claro, o sea, ante eso sí reacciona, como, pues también es como el moralismo que hay, por ejemplo, sobre el cuerpo. Es muy loco que tú puedas mostrar las orejas, los ojos, los quetzales, las mejillas, la boca, la lengua, el cuello, todo tú puedes, pero ni la vagina, ni el ano, ni el pene, ni los testículos, eso no se muestra. Y desnudarse no es fácil. Desnudarse en público no es tan fácil como piensa la gente, no es por un hobby, o sea, hay que también llegar a un nivel como espiritual para poder hacer ciertas cosas en público. La sangre que corrió verdaderamente en Colombia es apabullante, pero obviamente que sí la gente ante unas imágenes tan potentes como las de Nadia sí se choquean mucho. Y luego pues también los contenidos pues sí tienen la intención de desestabilizar, y cuando eso sucede pues se abren preguntas, lo que yo creo. Obviamente mucha gente simplemente dice eso es una porquería, ¿no? O sea, y ya, pero pues están en su derecho. O sea, no, obviamente es una porquería de muchas maneras. Algunas de sus obras llegan a ser incluso físicamente desagradables. Los performances en los que ella utiliza sangre de cerdo pues literalmente te revuelven las tripas. Pues la pobredumbre y la porquería existen, ¿no? También, ¿no? Lo que se pudre, lo que... Estamos llenos de eso, estamos llenos de fosas comunes, llenos de masacres. ¿Cuál es el asco? Un poco de dolor de sangre podrida, eso no es nada. Conozco el trabajo de Nadia Granados hace 10 años y en ese entonces no me interesó mucho. Pensaba un poco, esto ya lo he visto, tenía esa sensación siempre de algo que ya conoces o que alguien antes ya ha hecho, pero también me parecía algo como que había sido hecho hace 2 o 3 décadas. Era como una revisitación, por decirlo así, del pasado muy inesperada. O sea, no me importa si se reitera o no, es lo que yo quiero hacer. O sea, objetivamente yo hago lo que me da la gana. Bueno, eso está muy mal respondido. Unimos en las calles, mejitas y bellenas, libre papito, el poder del pueblo derribado, ya los puros aspirando, destruyendo. Chupa papito, chúpame la boca, aumentame la lengua, jamás esa droga. Y con el tiempo pues me di cuenta, fui entendiendo como, bueno, esto no es tan fácil, digamos, esto no es que no valga, esto tiene un valor porque está en nuestro contexto hoy. No tengo esa obsesión por ser novedosa. En el momento en el que estábamos, que era como el fin del segundo gobierno de Uribe, pues era urgente y necesario, era, digamos, muy valiente y quizá algo extremo. Pocos artistas estaban siendo como tan osados. Llevo un cuerpo de trabajo de más de 20 años, pero pues exactamente creo que es muy difícil vender una cosa con las características que tiene mi trabajo, no porque sea performance, o sea, performance decorativo también existe. Hay mucho también. Y performance político que se vende también hay. Pues ese es el reto de ella, el mercado, ¿no? El mercado, ver cómo se abre camino a un mercado que cada vez es más, pide otro tipo de obras menos chocantes, menos complejas, menos difíciles de colocar en un ambiente de casa, porque pues hay que venderle a los coleccionistas.
La gente tiene derecho a vender lo que hace si quiere o no. Yo personalmente me gustaría algún día esto vender mi trabajo y no creo que eso pelee con las intenciones que lo atraviesen. Ella no está haciendo movidas o detrás de los curadores o detrás de las instituciones. Al contrario, parece que es totalmente independiente, lo que no quiere decir que no quiera vivir de su trabajo. Entonces el reto de ella es como desafiar y lo que ha hecho por muchos años, 20 años desafiar ese mercado, como puedo pensar yo también del espacio de la galería, también es desafiar ese mercado y llevarlo un poco más allá de los límites o al límite, llevarlo a ver y es cómo se lleva ya para en ese momento pues que la gente empiece a aceptar. No vivo de vender, vivo de becas, vivo de presentaciones. Por eso mismo hago performance más en teatros que en la calle o que en museos o galerías. Internacionalmente hay más aceptación que acá. Coleccionistas que llevan muchos más años coleccionando y saben y entienden esto y lo asimilan mucho mejor. A mí me sorprendía en los primeros años del trabajo de Nadia ver cómo era más aceptado en otros países que en Colombia. No sé, ese es el reto, pero creo que Nadia lo está sobrellevando y ha resistido y yo creo que por lo que es una guerrera y creo que lo va a lograr, lo está logrando, que es todo un mérito, ¿no? Porque lograrlo con este tipo de obras y obras efímeras, obras tan fuertes, pues no es nada fácil, pero ahí va muy bien. Sí. Pues canalizar también esa furia histórica de, no sé, de violencia, de patriarcado, de machismo, de religión y poder a través de el cuerpo como un instrumento de arte cambiar y transformar esa realidad, ser como un canal para transformar, me parece maravilloso. Pues Nadia tiene un futuro así increíble, o sea, es una mujer maravillosa como ser humano, como profesora, dirigiendo, produciendo, escribiendo, o sea, como es maravillosa. En esa sistematización de un proceso de radio que siempre pensaría uno que es fácil, pero es verdaderamente bien complicado como aterrizar la idea. ¿Empezó qué? ¿A escribir? ¿Libretear? No, yo no sigo libretos. Sí. ¿Qué hace? Yo estudio cuando la tengo suelto el chorro. Y como yo me acuerdo, yo la veía grabar con el nené y pues le veía, era un montón de libros. Pues uno tiene referencias, y tiene también talismanes, los libros son talismanes. Yo a veces los llevo porque me siento más segura si están ahí. ¿Cómo educa uno la memoria? A mí me preguntan por qué no me pierdo en la argumentación, porque yo estudié filosofía. Y ahí le dan a uno una brújula que se llama la lógica de Aristóteles. Y uno con eso tiene un hilo de argumentación. O sea, primero que todo, yo siempre que hago un programa, todo tiene que ver con todo, en algún momento se va a encontrar. Porque eso tiene una estructura lógica formal detrás, en medio de la naturalidad. Eso es primero, digamos, ahí hay investigación, hay tono, hay estructura lógica y hay objetivos. Entonces, esa es la primera. Porque me dice, ¿por qué no se pierde? Entonces, cuando uno tiene una estructura lógica, uno sabe para dónde va, de dónde sale y para dónde va, y por qué va a decir lo que va a decir. ¿Sí? El problema es que se le pierda a uno la gente. Sí, pero entonces uno por eso uno lo trae, porque va para tal parte, uno dice, ¿se acuerda que hay tal cosa? Es por esto. Pero la memoria, yo no sé, porque esto venía instalado con el disco duro. Sí. ¿Tiene memoria fotográfica? Sí. Hay una sola forma de memoria que yo no tengo, y no tengo en absoluto. La memoria espacial, las de las direcciones. Entonces yo me acuerdo es la ventana de la casa a donde íbamos y la matica que estaba enfrente, pero no la calle. Entonces me pierdo con facilidad porque las calles y las carreras, y sin embargo los mapas me fascinan y los entiendo y me los aprendo. Entonces, yo un mapa, se me habla de un mapa, yo inmediatamente le ubico la península pues por aberrada, porque en el colegio me aprendía los ríos, las penínsulas. O sea, ¿le gustaba la geografía? Uy, pero harto. Y ha sido un privilegio en la vida vivir en 3 dimensiones lo que yo pintaba.
O sea, llegar al Mekong en Vietnam, sí, es una cosa increíble. Ahorita hay, ver los fiordos de Noruega, sí, ir a Islandia, que fue una aventura muy grande, o ir a Caquetá, que acabo de venir de un festival de cine en el Caquetá y uno empezar a ver se acaba la cordillera así como si la cortaran y empieza la selva y el valle. O sea, a mí la geografía me enloquece, me parece impresionante el desierto. He podido ver muchas cosas. He podido estar en el desierto del Sahara, en el desierto del Thar, en los grandes ríos, pero todo eso estaba en mi cabeza mucho antes de irlo a vivir. ¿Le preocupa la verdad como estamos viviéndola hoy en día? Pues claro, porque por eso es que es necesario saber historia. Porque vamos a volver a la circularidad de cómo fue que entré yo en las historias retrospectivas. Cuando la guerra del Golfo Pérsico, hubo una, digamos, en ese momento la CNN tenía el único monopolio del relato de la guerra del Golfo Pérsico. Claro, fueron los... Sí, pero esto era como si fuera una Copa Europa, ¿me entiende? Usted no puede tener la exclusividad de una guerra porque una guerra no es un evento deportivo. Una guerra es una complejidad y todo el mundo tiene derecho a hablar. Entonces, hubo un nivel de censura tan alto porque no podía, cuando una guerra se declara, y esa es la diferencia con la guerra del Vietnam, en Vietnam no se declaró la guerra formalmente, entonces existía el derecho constitucional de cubrir todo lo que se fuera y el periodismo independiente lo hizo. La guerra del Golfo, precisamente por lo que les pasó con el periodismo en la primera, la declaran. Cuando una guerra se declara, todo lo que pase es secreto militar y no se puede saber. Entonces había unos códigos ahí que no se podían mostrar huertos, que no se podían mostrar cosas que fueran en detrimento del ejército americano. Entonces lo que mostraban era lucecitas sobre Bagdad. Entonces decía, aquí vemos en las imágenes, yo miraba las imágenes, no, aquí no se ve nada. ¿Cómo nos van a decir eso? Y empiezan a decirnos una cantidad de cosas fritísimas como fuego amigo, que quiere decir que menos mal de no murió de nada grave, porque quiere decir que lo mató uno del mismo bando, o como daño colateral, que era que de malas por estar parado donde no tocaba, o como operaciones quirúrgicas, una cirugía se hace para salvar a alguien, no se hace para matar gente. Entonces cuando yo empiezo a ver ese nivel de manipulación, digo, ¿cómo me defiendo de una manipulación a gran escala? Con la historia. Por eso empecé con las historias retrospectivas de los pueblos. La primera sospecha, ¿cómo es que los árabes aparecían como terroristas furiosos, barbados? Esta gente se inventó el álgebra, la cámara oscura, el algoritmo que hace posible Facebook. Se lo inventó un tipo que se llama Al-Khwarizmi, que es portada de la Baldor. ¿Sí? Entonces, sí. Ese man se inventó el algoritmo y todavía el mundo funciona como él lo dijo. Entonces dije, pero si esta gente sí conocía el cero. Esta gente se inventó la álgebra, la matemática, sí, eran calígrafos. ¿Cómo nos van a parecer simplemente como unas personas fanáticas y llenas de odio? Entonces hay que protegerse de la manipulación con la historia, investigando. Y ahora es una época parecida de otra manera. Le pregunto. Porque ahora hay que estudiar mucha historia para no tragar entero. Por eso hicimos el libro que acabo de salir, Una brújula para entender el mundo contemporáneo, que no es sino una contextualización histórica para poder entender las noticias. ¿Le da esperanza el futuro? Depende por donde uno lo vea. Porque, digamos, nunca como ahora, ni hemos tenido un peligro tan grave de cambio climático, ni hemos tenido una conciencia tan importante como la que hay ahora del cambio climático. O sea, uno ve que la gente sí está transformándose, ya hay una generación que nació con esa conciencia. Vamos a ver si alcanzamos la apuesta de alcanzar a transformarnos antes de que la cosa se ponga más tenaz. ¿Sí? De todas maneras, cuando uno vive una época que resulta tan confusa, que eso lo hablamos mucho en el libro, le parece apocalíptica, pero no. O sea, digamos cuando, por ejemplo, los 80s se veían aterradores, pero aterradores, se estaba desmontando el estado benefactor. O sea, el síntoma más angustioso del malestar de los 80s es el punk, el no futuro.
Poderosa nace de la inquietud de dos colectivos, con María del Rosario Cardona, Juanita Carvajal, y por el otro lado está María José Camargo, con Grace David y Catalina Ceballos, y nos dimos cuenta que teníamos las mismas inquietudes un poco de saber qué estaba pasando en términos de igualdad de género en la industria de la música. Entonces queremos como abrir la mesa de diálogo, ¿no? Poder compartir experiencias y poder diagnosticar primero a nivel local y eventualmente a nivel latinoamericano qué es lo que está pasando, si hay problemas o no hay problemas, cómo los podemos solucionar y cómo podemos aliarnos entre las mujeres. Bueno, una de las problemáticas principales que hemos, digamos, visto en este trabajo que ya llevamos hace más de un año ha sido la falta de conocimiento de estos proyectos. Pues el ver la poca como participación de mujeres desde los temas profesionales o técnicos hasta los artísticos, muchas de las respuestas de la gente involucrada es que no hay o no conocen. Básicamente hemos visto que falta una curaduría de chicas, porque hay una discusión en la que los hombres dicen, bueno, ¿por qué debemos incluir mujeres? No porque no hayan, sino porque qué tal no sean buenas. Y si hay mujeres buenas. Muchas mujeres que no están figurando en ese momento es porque no tienen trayectoria. Entonces pasa ahí a uno como cuando está arrancando a trabajar, es como no lo contrato porque no tiene experiencia, pero pues claro, no tiene experiencia porque no lo contrato. Entonces, ¿dónde están esas mujeres que tengan ese peso si no se les da la oportunidad? Porque siempre estamos buscando los mismos y creo que eso parte un poco de una pereza o de una comodidad de no rascar esa superficie y sentarse a pensar, pucha, ¿quién realmente tiene un proyecto interesante y le damos esta oportunidad para que eventualmente tenga ese peso? Yo he visto una problemática grande y es que pareciera que muchas de las mujeres que participan no tienen un nombre. Entonces tú eres o la novia de tal baterista, de tal banda, y hasta que no te separas de ese tipo de relaciones, por ejemplo, no ganas un nombre dentro de una industria creativa. Hay algo muy particular y es esta discriminación positiva, que es lo que hizo, digamos, Rock al Parque alguna vez, que ya lo dejó, que fue, vamos a incluir mujeres, pero entonces las vamos a poner solo en un escenario a ellas. Eso no es inclusión, es una discriminación positiva, porque las estamos poniendo, pero estamos diciendo que ellas no tienen el mismo derecho de estar en otras tarimas. Muchas veces no es un machismo, digamos, forzado, es una cosa que está naturalizada dentro del lenguaje, dentro de las formas de comportamiento, dentro de nuestras relaciones sociales. ¿Sabes? Es una cosa cultural que viene desde la casa. Entonces, a veces ni siquiera es culpa de las personas con las cuales interactuamos, no es culpa de fulanito de tal que hizo un festival y no programó ni una mujer, sino simplemente no pensó en eso y no estaba como conectado con el 53% de sus consumidores. Para resolver eso está otro de nuestros objetivos principales, que es armar un directorio. Entonces estamos haciendo un barrido en todas, digamos, las diferentes disciplinas artísticas que tienen como foco igual la música, para que eso ya no sea como una excusa, sino que se pueda rascar la superficie y decir, bueno, no, de pronto no es que no haya, sino que no las conocemos. Yo siento que es también empezar a sensibilizarse desde abajo para empezar a pedir, porque la gente que va a los toques es en realidad la gente que paga. Entonces, si yo empiezo a pedir que pongan chicas porque es mi interés, en algún momento tiene que empezarse a equilibrar. Sí, porque es que encontrar una Richard Blair o un Mario Galeano a ese nivel pues está muy difícil, porque ¿quién lleva 20, 15 años haciendo ese tipo de cosas si no les hemos dado la oportunidad? Pero hay una Ella Minus, hay una Marilisa Yerbe, hay chicas ahí haciendo cosas bien pilas. No hay cosa que tenga mayor potencial de transformación que no sea el arte. Y vamos a desintoxicar. Han surgido muchas preguntas desde que empecé a trabajar en mi proyecto sola, como la muchacha parada en un escenario con una guitarra. Y claro, empiezo a encontrarme con unos desbalances y unos desequilibrios bastante grandes. Y te
te preguntas qué es lo que está sucediendo, dónde estamos, si somos un montón, ¿no? Cuando empecé a trabajar como en mi persona y a preguntarme por mi lugar en el mundo fue que empezaron a surgir preguntas sobre qué era con lo que estaba de acuerdo y con qué no. Entonces empecé a hablar del páramo, de mi sensación en el mundo como mujer, de los ríos también. Que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba. Vamos a tragar agüita. Yo cuando empecé con Actitud María Marta no tenía mucha conciencia del feminismo como ideología. Lo practicaba, digamos, por el hecho de éramos mujeres arriba de un escenario con una actitud que no era tan atribuible a una mujer, como el tema de, bueno, tener una actitud fuerte en escena, incluso con un poco enérgica, por no decir, digamos, el hip hop es una música enérgica y tiene en algún punto un grado de violencia que en general es una cosa que se le atribuye más a los hombres, y me parece que también cuestionar eso también forma parte de cuestionar un poco el lugar de la mujer en la historia de la humanidad, ¿no? Perras, perras sin necesidades, bestias, perras, perras. Uno tiene que ser coherente con lo que canta, tiene que llevarla hasta las últimas consecuencias, digamos. Uno no puede cantar en contra de la injusticia y dar vuelta a la cara cuando la injusticia la tiene al lado. El arte, digamos que no tiene la obligación de ser un arte que transforme, pero yo creo que indirectamente lo hace así no tenga la intención. El hecho de ser artista ya es revolucionario en un país como estos. A mí me pasaban cosas como cuando era chiquita y cantaba en orquestas y me decían que si yo tenía cierta figura podría vender más y podría... Digamos que esas son cosas que como mujer me encuentro, que a los hombres nunca les pasa, ¿sí? Pero mira, si te pones aquí, te pones acá y el pelo así, puedes entrar más fácil, así sea chisquear en una orquesta, ¿no? Me di cuenta que realmente es necesario abordar el tema, pero desde distintas miradas. Por ejemplo, la canción que yo hice del tema de la violencia de género fue como una especie de analogía entre una mujer golpeada y la Latinoamérica también, golpeada o colonizada o saqueada. Resignación nos pide el latinoamericano. Hay como un revolcón por todos estos conceptos y todo lo que sucede con la equidad de género, con ¿sí? La diferencia en la mujer, el machismo, el feminismo. Todo el mundo escucha eso y todo el mundo se resiste. La mujer está teniendo ahorita una voz fuerte y la realidad que tenemos es la que nos da de qué hablar y de dónde nos cogemos para hablar. Yo personalmente tengo ese compromiso porque no puedo sacarme de la cabeza lo que me rodea, es sencillamente eso. Yo creo que también es muy importante aliarme con las otras chicas para empezar a hacernos reconocer en estos espacios. Las cosas están cambiando, yo sí lo veo así, veo muchas mujeres en la música fascinantes y están tomando mucha fuerza, además ellas están ahorita haciendo una gran transformación porque el mensaje de muchas de ellas es contundente. El trabajo que estamos haciendo siento que está cambiando las cosas, al menos entre nosotras por ahora. Líricas del Caos es una manada. Líricas del Caos es un lugar seguro para las mujeres, para raperas, para feministas y para las que aún no saben que son feministas y las que están en ese camino. Memoria hip hop de mujeres en acción. Líricas del Caos. Prende la candela, nuestro rap es conexión. Líricas del Caos. Líricas del Caos es un parche de mujeres raperas feministas. Nace por el sueño de que nosotras las mujeres podemos construir. La escuela nace desde la iniciativa como de un proyecto que ganamos con Fondo Lunaria,
también pues como que vimos la necesidad de encontrarnos, de compartir saberes, digamos en cuanto al hip hop y en cuanto al feminismo. O sea, llega un punto en el que realmente una quiere estallar. Decir como, en serio estoy en este mundo en el que es un riesgo salir a la calle, es un riesgo ponerse una falda porque la otra persona no sabe respetar, es un riesgo vivir en un mundo que denigra a las mujeres. Entonces, Líricas aparece para hacer ese tipo de denuncias. Para realizar el sueño del disco, que estaba pensado desde que empezamos la primera escuela, más o menos en febrero del 2018, pues hicimos magia con los recursos. Acudimos a un beatmaker que es muy reconocido en la escena hip hop colombiana. Finalmente hubo muchos incumplimientos. Nos robó ese dinero, luego pudimos contactar con otro beatmaker, con él pudimos trabajar de mejor manera, pero entonces ahí ya entraban los temas de la vida cotidiana. Digamos que nosotras teníamos pensado en un mes poder lograr toda la grabación y en realidad nos fuimos yo creo que unos 5 meses en poder lograr hacer el compilado. Desde donde hablan los que hablan desde afuera. Las líricas y las denuncias que vamos poco a poco desarrollando son caóticas para la sociedad. Yo creo que el rap de nosotras es transgresor y es como una cachetada. Yo creo que hay muchas cosas que dentro del rap no se nombran porque tenemos, digamos, la idea de que los hombres siempre han encabezado lo que es el rap, lo que es el movimiento hip hop. Siempre hemos estado acá. El tema es que la historia ha negado esa participación de las mujeres en el hip hop, entonces nuestra lucha también es un poco de encontrarnos. También enunciamos y denunciamos las violencias sistémicas que ha tenido el Estado, generalmente el sistema de salud, con las mujeres siendo puntuales en el derecho a decidir, que es el derecho al aborto. Dentro de nuestras temáticas también están los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos que tenemos nosotras las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias, a una cultura libre de sexismos. Y vemos que también hay un tema de violencia laboral dentro de la escena hip hop de la que no se ha hablado. ¿Qué pasa en festivales, por ejemplo, como Hip Hop al Parque? No, pero es que si las chicas no se presentan para audicionar, no es que no nos presentemos para audicionar, es que las oportunidades se hacen distintas. Hay una desigualdad de oportunidades para que nosotras las raperas feministas o no feministas colombianas y bogotanas accedamos a estas plataformas. También hay muchos artistas de rap que se suben a una tarima y dicen, sí, él apoya a las mujeres, no sé qué, la buena, porque es que son los más lindos que tenemos en la vida, pero son los mismos que apenas se bajan del escenario, le están poniendo los cachos a su mujer mientras ella está allá con sus hijos y son los que llegan a la casa borrachos y drogados a golpearla y de eso no se habla. Necesitamos que el hip hop empiece a denunciar lo que está pasando en nuestra sociedad. Nos están callando a nuestros niños, nos están callando a nuestras niñas, los están violando. ¿Por dónde vamos a decir eso? La gente en Colombia tiene miedo de hablar. Y el hip hop es una herramienta para los jóvenes para decir lo que piensan. Es lo que exijo, no más violencia, yo te lo pido. Hey, lo dice la ley, no tengo culpa, no hay Líricas del Caos que se proyecta para el futuro cercano, pero también, digamos, más a largo plazo. Y es... Primero, seguir incomodando, o sea, no podemos seguir yendo en voz bajita o hablando pasito o de pronto esto sí lo digo, pero esto otro no. Hay que incomodar para poder mover como estas estructuras que siguen oprimiendo. Queremos seguir construyendo también con muchas más raperas que de pronto dicen, no, yo no soy feminista, no sé qué, pero lucho por los derechos de las mujeres. Yo les digo, son feministas. Entonces, Líricas del Caos es un volcán en erupción porque nos cansamos de estar en implosión las mujeres. Mi nombre es Luz Mary Silva Barrera, soy nacida en Mesa de Fernández, del municipio de San Juan de Arama, pero me siento adoptiva de Lejanías. Yo soy aquí del municipio de Lejanías, nací y criada aquí en el municipio. Yo me dedico en este momento al proceso del procesamiento de los derivados del cacao. El conflicto que vivimos aquí en esta zona, tanto en esta como en San Juan de Arama,
Fue un conflicto muy difícil ya que mi familia todo el tiempo fue extorsionada por la guerrilla, tuve un hermano secuestrado. Cuando yo llegué acá eran cultivos de papaya, luego tuvimos cultivos de guayaba, pero estos cultivos se fueron acabando. Entonces yo le dije a mi esposo en el 2008, le dije, cambiemos de cultivo. Yo siempre he soñado en el chocolate porque de adolescente eso fue lo que me enseñaron mis padres, ya que allá sí se cultiva el chocolate y lo procesamos para el gasto de la casa. Entonces él dijo, pero esta tierra no es buena para chocolate. Un día iba por un camino y unos niños delante de mí chupando pepas de chocolate. Entonces yo me fui recogiéndolas. Recogí 17 pepas y las trajimos, las sembramos. En el 2012 ya eran árboles frondosos llenos de fruto y yo dije, voy a transformar lo mismo que hacíamos en la finca con mi papi. Y empecé a transformar y luego ya a hacer paqueticos para vender y la gente le gustó, le agradó. Yo dije, este va a ser mi trabajo de ahora para adelante. Reuní señoras de las otras veredas, pero que fueran víctimas, porque sabía que aquí todos somos víctimas, pero hubo unas más agredidas por la violencia que otras. Y con esas estoy trabajando, unas mujeres nobles, guapas, pero que tuvieron un pasado triste por causa de la violencia. Nosotros escogemos el grano que sea un grano especial para chocolatería, que sea un grano bien fermentado y bien seco, que al probarlo se le sienta el sabor y el aroma. Ya después del secado lo llevamos allí a seleccionar la pepa, después lo llevamos a tostarlo, después de tostado lo llevamos, hacemos otro paso que es la escascarillada. Después de la escascarillada ya lo vamos a llevar al molino, que es para sacar el licor de cacao, ¿cierto? Cuando tenemos esta masa, que es espectacular, ¿cierto? Ya convertida en un licor de cacao, ya es donde empezamos nosotros a elaborar, a tener nuestro propio chocolate, ¿cierto? Un delicioso chocolate, sea granulado, sea instantáneo. Chocolejaniense le abre las puertas a todos los visitantes que lleguen acá al municipio a que prueben, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se enamoren de nuestros productos que nosotros procesamos, porque son de alta calidad en sabores y aromas y 100% orgánico. El sueño de nosotros es que nuestro chocolate lo conozcan en todas partes del país y hasta en el extranjero, porque ya creo que esta semana se fueron unos paquetes para el Papa. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de cambiar tanto de cultivos como de mentalidad. Este cultivo y este proceso de chocolate me ha hecho pensar que nuestro futuro será más en paz. Recuerdo mucho al abuelo cuando nos hacía el caldo de cangrejo, porque por la mitad de la finca pasaba una cascada. Entonces, además de irnos a bañar, era el caldo de cangrejo preparado por el abuelo. Mi nombre es Adriana Cruzminco, nací en la ciudad de Neiva, Huila. Soy caficultora huilense en el municipio de Garzón, Colombia, finca El Porvenir, y estamos en zona cafetera. Mi niñez transcurrió entre Sasaima, allá mis vacaciones, y aquí en el Huila pues estudiando. Muy chiquita me tocó pasar por muchos municipios, mi padre policía, mi madre enfermera, entonces vivían trasladándolos de pueblo en pueblo, y así es como
también conozco el Huila, ¿no? Ahí nace como ese amor por el campo. Creo que todos tenemos esos ancestros campesinos. Pienso en este proyecto y en este mundo de volver al mundo del campo y en volver a nuestros orígenes. Y pienso que el futuro de todos nosotros está en el campo. Allí está nuestra sostenibilidad, ahí está nuestro amor y ahí está lo que sabemos hacer, no porque lo hayamos aprendido en una universidad, sino porque genéticamente yo creo que todos los colombianos tenemos la genética del campo. Vinieron unos italianos y en Garzón no encontraban dónde quedarse. De hecho, la gente le tocaba a veces trasladarse o a Gigante, o a Pitalito, o a Neiva a hospedarse porque en Garzón no encontraban hospedaje. Entonces llegan los dueños de Ili Café y dicen, venga, ¿por qué no construyen ahí en ese espacio un hotel? Y pues, a ver, cooperativa de caficultores que supiera de hotelería, pues no. ¿Tú serías capaz de medírtele a un hotel? Y yo, a ver, un hotel. Hagámosle. Pero si es que el Huila está ostentando uno de los primeros puestos en cafés especiales, pues hagamos un hotel temático de café. Entonces yo llego con la expectativa y le digo al gerente, venga, ingeniero, hagamos el hotel, o sea, el hotel temático de café. Hay que mostrarle al mundo que el caficultor hace todo este trabajo. Hay que mostrarle que Dios hizo un sitio estratégico, un paraíso que se llama Huila para entregar una pepita. Y doy el paso al lado hace año y medio y digo, yo quiero ser caficultora. Entonces, Adriana Cruz se vuelve además barista. El centro del departamento del Huila empieza a coger este auge y empieza a mostrarse cuando decide el centro del Huila empezar a participar en las tasas de excelencia. De hecho, hoy en día, hasta la tasa de excelencia que conozco hasta la fecha de hoy, es el mejor café y el mejor café pago hasta el momento es del Huila. Estamos diciéndole al huilense, venga, siéntase orgulloso que usted es el dueño del mejor café de Colombia. El café es elixir, pasión, vida y familia.